Hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos, y es que Burak Özçivit ha decidido abrirse y confesar secretos de su romance con Neslihan Atagül. Sí, han oído bien. Para todos los fanáticos de esta icónica pareja turca, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que Burak ha revelado. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Comenzamos. Burak Özçivit, el galán que conquistó corazones en Karasevda como Kemal Soydere, y Neslihan Atagül, la talentosa Nihan Sezin, formaron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad en sus vidas. Sin embargo, como en toda historia de amor, hay altibajos, momentos íntimos y confesiones que rara vez llegan al público. Hasta ahora. Burak, en una entrevista reciente que ha generado un auténtico revuelo, ha compartido detalles inéditos sobre su relación con Neslihan, desde sus inicios hasta los desafíos que han superado juntos. Muchos de nosotros recordamos con nostalgia la intensidad de su historia en Karasevda. La forma en que sus personajes se enamoraban, las dificultades que enfrentaban, esa conexión tan palpable, era difícil no preguntarse si esa magia se trasladaba también fuera de los sets de grabación. Y parece que así fue, pero como siempre, la vida real tiene sus propias dinámicas. Burak ha hablado sobre cómo fue pasar de compañeros de trabajo a pareja, una transición que, según sus palabras, no siempre es sencilla. Mencionó que al principio, ambos eran muy profesionales y se enfocaban en hacer su trabajo lo mejor posible. La amistad fue el primer paso, una base sólida que luego permitió que el amor floreciera de manera más natural. Los primeros pasos, de la amistad al amor en Karasevda. Burak ha revelado que la relación con Neslihan comenzó como una profunda amistad, forjada en la intensidad de las largas jornadas de grabación de Karasevda. La conexión que compartían en pantalla era tan genuina que se trasladó inevitablemente a la vida real. Éramos jóvenes, estábamos muy enfocados en nuestro trabajo y en dar lo mejor de nosotros para la serie, confesó Burak. Pero a medida que pasábamos tanto tiempo juntos, creando esa química tan especial para Kemal y Nihan, empezamos a ver más allá de nuestros personajes. Nació una amistad muy fuerte, un respeto mutuo que fue fundamental. Él ha enfatizado que no hubo un momento eureka o un flechazo instantáneo, sino más bien un proceso gradual. Fue un crecimiento orgánico, explicó. Compartíamos nuestras preocupaciones sobre las escenas, nuestros sueños, nuestras pequeñas frustraciones. Esa camaradería profesional se fue convirtiendo en algo más profundo. Nos dábamos cuenta de que podíamos ser nosotros mismos el uno con el otro, sin las capas que a veces ponemos en el mundo exterior. Esta base de amistad sólida, según Burak, fue la clave para que su relación tuviera la fortaleza que tiene hoy. La presión mediática, un desafío constante para la pareja. Uno de los secretos que ha compartido Burak es sobre la presión mediática que siempre ha rodeado su relación. Ser dos de los actores más famosos de Turquía significa estar constantemente bajo el escrutinio público. Él ha confesado que manejar esa atención, las especulaciones y las constantes preguntas sobre su vida privada ha sido un desafío considerable. Hubo momentos en que sentíamos que no podíamos tener un momento de paz, ha dicho. Cada paso que dábamos, cada salida juntos, era analizado, comentado, interpretado de mil maneras. La gente olvida que a pesar de ser figuras públicas, también somos personas con derecho a nuestra privacidad. La pareja ha tenido que desarrollar mecanismos para proteger su espacio íntimo. Burak ha explicado que aprendieron a crear su propio santuario, un lugar donde podían ser simplemente Burak y Neslihan, lejos de los flashes y los titulares. Valoramos muchísimo nuestra privacidad y nos enfocamos en lo que realmente importa, nuestra relación y nuestra familia, afirmó. Intentamos no dar demasiada importancia a lo que se dice fuera, porque al final, solo importa lo que nosotros sabemos y sentimos el uno por el otro. La paternidad, un vínculo fortalecido y una nueva perspectiva. Y hablando de familia, Burak también hizo alusión a lo importante que ha sido el nacimiento de su hijo, Karan, para fortalecer aún más su vínculo. Ha descrito la paternidad como una experiencia transformadora que les ha dado una nueva perspectiva de la vida y del amor. Ver a Neslihan como madre, la fuerza y el amor incondicional que irradia, es algo que me conmueve profundamente, confesó. Y ser padre me ha enseñado una paciencia y una dedicación que no conocía. Karan es nuestro mayor
Es oro y ha añadido una capa de amor y responsabilidad a nuestra relación que la ha hecho aún más especial. La llegada de su hijo ha reconfigurado sus prioridades y ha reforzado su compromiso mutuo. Ahora, cuando volvemos a casa después de un día largo de trabajo, ver sus caritas nos da la energía que necesitamos, compartió. Nuestra relación ha madurado. Ya no se trata solo de nosotros dos, sino de formar un equipo sólido para criar a nuestro hijo de la mejor manera posible. Manteniendo viva la chispa, estrategias para una relación duradera. Otra confesión interesante de Burak es sobre cómo lograron mantener viva la chispa a pesar de las largas jornadas de trabajo y las demandas de sus carreras. Él ha revelado que se esfuerzan activamente por tener citas regulares, por viajar juntos y por dedicar tiempo de calidad el uno al otro, incluso cuando sus agendas están apretadas. Es fácil perderse en el trabajo y descuidar la relación, explicó. La rutina, el cansancio, las exigencias profesionales, todo puede jugar en contra. Pero entendimos que somos un equipo y, como cualquier equipo, debemos nutrirnos mutuamente. Pequeños gestos, una cena romántica inesperada, un mensaje tierno, todo suma. Burak ha destacado la importancia de la comunicación abierta y honesta. Han aprendido a hablar de sus sentimientos, de sus preocupaciones y de sus sueños, creando un ambiente de confianza y apoyo mutuo. No podemos pretender que todo es perfecto todo el tiempo, admitió. Habrá desacuerdos, momentos de tensión. Pero lo crucial es cómo los abordamos. Siempre hemos intentado sentarnos, hablar las cosas con calma, escucharnos y buscar soluciones juntos. No hay lugar para el orgullo o el resentimiento. Frente a la adversidad, resiliencia ante rumores y críticas. Burak también hizo referencia a los rumores y las críticas que a veces han enfrentado. Es natural que en el mundo del espectáculo existan envidias y comentarios malintencionados. Él ha transmitido un mensaje de fortaleza y resiliencia, asegurando que han aprendido a no dejarse afectar por la negatividad externa y a confiar en el amor que se tienen. Solo importa lo que nosotros sabemos y sentimos el uno por el otro, afirmó. Las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. Nosotros construimos nuestra propia historia. Si nos dejáramos afectar por cada comentario, estaríamos perdidos. Ha compartido que al principio, la constante exposición y las interpretaciones erróneas de su relación podían ser frustrantes. Había veces que leíamos cosas sobre nosotros que no tenían nada que ver con la realidad y nos afectaba, recordó. Pero con el tiempo aprendes a poner una barrera. Te das cuenta de que la energía que inviertes en preocuparte por lo que otros piensan, es energía que le robas a tu propia felicidad y a tu relación. Crecimiento mutuo, la evolución de una pareja sólida. La entrevista también abordó la evolución de su relación a lo largo del tiempo. Burak ha destacado cómo han crecido juntos, aprendiendo el uno del otro y apoyándose en sus respectivos crecimientos personales y profesionales. Él ha elogiado la inteligencia, la fortaleza y el talento de Neslihan, y ha expresado su admiración por la forma en que ella maneja las presiones de la industria. Neslihan es una mujer increíblemente talentosa y fuerte. Siempre me ha inspirado y me ha impulsado a ser una mejor persona y un mejor actor, confesó. Admiro su dedicación, su pasión por su arte y la forma en que equilibra su carrera con su vida personal. Este apoyo mutuo se refleja, según él, en su trabajo y en su vida. Nos animamos mutuamente en nuestros proyectos, celebramos nuestros éxitos y nos apoyamos en los momentos difíciles, explicó. Es importante tener a alguien que entienda las exigencias de esta profesión, que sepa lo que implica estar en el ojo público, pero que al mismo tiempo te dé tu espacio y te recuerde quién eres fuera de los escenarios. Y esto, damas y caballeros, es lo que vemos reflejado en la pantalla, esa complicidad y ese respeto mutuo que emanan de su relación. Humildad y autenticidad, el secreto de un amor verdadero. Algo que me ha gustado mucho de las declaraciones de Burak es su humildad. A pesar de ser una superestrella, habla de su relación con una sencillez y una autenticidad que desarman. No se presenta como un ser perfecto ni idealiza su romance, sino que lo describe con las complejidades propias de cualquier relación humana, pero con un amor y un compromiso inquebrantables. Ha mencionado incluso momentos de desacuerdo porque, seamos sinceros, ninguna pareja es inmune a ellos. Pero lo importante es cómo los han superado, y él lo ha explicado diciendo que siempre han buscado el diálogo y el entendimiento mutuo. Nuestra relación no es una película de Hollywood, bromeó. Tiene sus altibajos, sus días buenos y sus días menos buenos.
Pero lo que nos ha sostenido siempre es la voluntad de estar juntos, de superar los obstáculos y de seguir eligiéndonos cada día. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión, un compromiso constante. Anécdotas divertidas, el inicio de una conexión inolvidable. Además, Burak compartió anécdotas divertidas sobre cómo se conocieron realmente, más allá de las cámaras. Contó que al principio en el set eran muy profesionales y se enfocaban en sus personajes. Pero hubo un momento específico, una escena en particular, donde sintieron esa conexión especial que los hizo verse de una manera diferente. Él ha sido muy reservado con los detalles exactos de ese momento, pero ha insinuado que fue algo muy sutil, una mirada, una palabra, que marcó un antes y un después. Y sí, nos deja con la intriga porque así son las grandes historias de amor. Fue algo muy íntimo, muy nuestro, dijo con una sonrisa cómplice. No fue un gran drama ni una declaración apasionada. Fue más bien un entendimiento tácito, una chispa que se encendió en medio de la intensidad del rodaje. A partir de ese momento algo cambió. Empezamos a vernos de otra manera, a prestar más atención el uno al otro, a compartir momentos fuera del set que antes no nos permitíamos. En conclusión, un amor que trasciende la pantalla. En definitiva, Burak Özçivit ha abierto una ventana a su vida privada, regalándonos una visión más íntima de su relación con Neslihan Atagul. Ha confirmado que la química que vimos en Kara Sevda no fue solo actuación, sino el reflejo de una conexión real y profunda que ha evolucionado y se ha fortalecido con el tiempo. Nos ha enseñado que el amor en el ojo público requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, un compromiso inquebrantable con la comunicación y el respeto mutuo. Para resumir, hoy hemos explorado las confesiones de Burak Özçivit sobre su romance con Neslihan Atagul. Hemos hablado de cómo su amistad se transformó en amor, de los desafíos de la fama y la presión mediática, de la importancia de la comunicación y los gestos románticos, y de cómo han crecido juntos como pareja y como familia. Burak nos ha transmitido un mensaje de autenticidad, fortaleza y amor duradero, demostrando que a pesar de ser figuras públicas, su relación se basa en los mismos pilares que cualquier otra: confianza, respeto y una profunda conexión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por la vida amorosa de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de esta información tanto como yo. Me encantaría saber qué les parecieron estas confesiones. ¿Los sorprendieron? ¿Ya sabían algo? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.